Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy Uriel Sebastián Zeta Valdés, miembro del Club Astronómico y Astronáutico Juvenil de Durango. Esta es mi primera entrevista con una ingeniera forestal en recursos no maderables. ¿Puede presentarse, por favor? Claro que sí. Mi nombre es María Celina Torres Quesada. Soy de perfil ingeniero forestal. Tengo una maestría en conservación y manejo de recursos naturales y medio ambiente. Actualmente laboro para la Facultad de Ciencias Forestales. Llevo la materia de productos forestales no maderables. Ok. ¿Podría hablarnos un poco o adentrarnos un poco más en su materia? Claro que sí. En Durango existen grandes áreas de zonas áridas y semiáridas, que es donde encontramos los productos forestales no maderables. Son un tanto desconocidos porque todo el mundo voltea hacia el bosque, que es agradable, que es frío, que es muy, muy codiciado, ¿sí? Por la madera que de ahí se extrae. Pero de unos años para acá, del 1950 alrededor de esa década, empezaron a tener importancia los productos forestales no maderables. Son productos que utilizamos en todas las áreas, en todas las industrias y en todos los hogares. Y actualmente existen muchos estudios y se han vuelto un producto también muy preciado en las industrias. Uno de ellos, que es de suma importancia, es el orégano. Aquí en Durango tenemos grandes cantidades de zonas plantadas, no plantadas, de orégano que crece naturalmente, ¿sí? El orégano tira su semilla, el aire la esparce y se vuelve a nacer un arbusto de orégano. Eso es lo más importante que hace esta planta, porque no necesita cuidados, crece naturalmente, ¿sí? Pero también hay que ver que se han sobreexplotado estos productos. Como el agave. Como el agave también. El agave durangensis en este momento es el que más se utiliza aquí en Durango para la fabricación de mezcal. Para destilerías, ¿no? Para destilerías, así es. Los hay en casi todos los municipios. Tenemos alrededor de 27 municipios con productos forestales no maderables. Entonces, el agave es uno de los más importantes, ya que no se desperdicia nada de una planta de agave. Nada. O sea, se extrae el mezcal, sus hojas sirven como comida para la ganadería. Su semilla también es muy, muy valuada. Todo lo que tiene el agave es de suma importancia. Pero, ¿me podría hablar un poco más del agave silvestre, por así decirlo? El agave silvestre, bueno, pues hay alrededor de 7 especies, ¿sí? Unos no son tan explotados o tan recolectados y por eso se les llaman silvestres. Esos crecen solos en estos terrenos áridos y semiáridos. Su área su hábitat es en zonas rocosas muy muy extremas, de alrededor de 40 grados en el día, y en la noche baja hasta 0 grados. Y ese agave no se utiliza para su producción, más bien se utiliza como alimentos de la fauna donde se produce este agave. Pero ahorita también hay destilerías que agarran agave silvestre, ¿no? No hay. No, el agave silvestre, bueno, son alrededor de 7 especies, ¿sí? Cada una tiene sus propiedades, lógicamente. El agave silvestre puede ser cualquiera de estas 7 especies, ¿sí? En este momento hay plantaciones de orégano, pero ya no es silvestre, porque ya son plantaciones, ¿sí? Ya tiene un uso.
y el agave silvestre crece solo, como su nombre lo dice, ¿sí? Pero puede ser cualquiera de estas especies, ¿sí? Que por ahí alguna semillita o algún hijuelo que creció y de esa manera se desarrolló, pero de forma natural, o sea, no sin ningún cuidado. De forma natural. Sí. Perfecto. Bueno, ya entrando en materia de recursos no maderables, también, pero más bien aquí en la Sierra de Durango, ¿no? Usted se especializa en el área de la sierra y las áreas semiáridas. Sí. Ok. ¿Ha tenido algún trabajo importante en esas áreas? Pues sí, se puede decir que sí, pero lo hago en el área académica. Llevo a mis alumnos de práctica a las zonas áreas y semiáridas. Los he llevado, por ejemplo, a Cañón de Fernández, que es un predio que está en Lerdo y es una zona natural protegida, porque a pesar de ser un área desértica o semidesértica, el río Nazas le proporciona humedad. Entonces ahí encontramos árboles muy grandes, pero también encontramos productos forestales no maderables, como son las biznagas, como es el agave, como es el orégano, como es la gobernadora, como es la lechuguilla, la candelilla. Entonces todas esas especies que son no maderables crecen en esa área. Es una de las grandes riquezas de nuestra orografía o de la riqueza de nuestro país, porque México pues es un país megadiverso. Entonces, así como existen áreas boscosas importantes, existen áreas semiáridas y áridas también tan importantes que igual se pueden dar árboles muy altos, que se pueden dar productos forestales no maderables. Entonces, he tenido esa fortuna, los he llevado a diferentes municipios para que ellos hagan el trabajo que tienen que hacer para un proyecto que me entregan al final. Y eso es muy, muy importante. Mi materia es 80% práctica y 20% teórica, ¿sí? Entonces yo trato de sacarlos de práctica para que conozcan, porque en las fotos las plantas se ven maravillosas, se ven muy bonitas, pero ya estando en contacto con ellas, pues las hueles, las tocas, si son espinosas, si tienen resinas, si tienen aceites, todo eso, y esa es la riqueza por la que yo llevo a mis alumnos de práctica. Pero un trabajo en sí, bueno, pues mis tesis de licenciatura y de maestría las hice de orégano, con el producto forestal no maderable que es orégano, aquí en el estado de Durango. Perfecto. ¿Y me podría hablar del manejo y uso de las resinas y los aceites? La resina, bueno, tenemos varias plantas que producen resina, pero la que tiene mayor importancia es la de los pinos. Lógicamente, también los huizaches producen resina, y es una medida de protección para los árboles. Exudan la resina para protegerse de cualquier bacteria o virus o una plaga, insectos que lo puedan dañar. Entonces, si el árbol fue dañado con, no sé, con otro árbol que haya sido cortado y le haya dejado una herida al árbol, el árbol inmediatamente exuda resina para sellar su herida y que no le impregnen insectos y bacterias y virus que vienen a ocasionar que el árbol se infeste y su madera ya no tenga utilidad. Está perfecto. Y más o menos, ya cambiando un poco de tema, más para usted, ¿desde cuándo se interesó por las ciencias forestales o cómo llegó a las ciencias forestales? Es un poco curioso. Yo tenía otros planes. Para mí lo apasionante es la enfermería. Yo presenté el Ceneval en enfermería, no quedé, hice un semestre 0 y no quedé. Entonces, un día encontré un anuncio en un periódico de la Facultad de Ciencias Forestales y fui a pedir información y me interesó tanto que me quedé
Desde ese día me quedé. Hice un semestre cero y luego ya se desarrolló mi carrera. Fueron 5 semestres de licenciatura y fueron 4 semestres de maestría. Pero me encanta mi carrera porque no solo es de árboles, no solo es de bosque, o sea, abarca tantos espacios. También es de agua, también es de suelo, también es de aire, también es de captura de carbono, también es de captura de agua. Es muy, muy interesante, abarca muchas áreas. Y muy importante, ¿no? Sobre todo, o sea, porque ahí vas a encontrar, en este momento ya el plan de estudios cambió de manera muy, muy importante. Se metieron materias que tienen mucho que ver con la remediación del cambio climático, con su detención. Entonces, todo esto es importante en este momento que estamos sufriendo ese cambio, esas altas temperaturas que antes no se daban, esa escasez de lluvia que antes no se daba. Entonces, todo esto está siendo estudiado. También la recolección de aguas de lluvia, sumamente importante. El reuso del agua, también sumamente importante. Estamos también en estudios de mantener o volver a poner en uso los mantos acuíferos que han sido tan dañados por las minas y todo eso que contaminan y que terminan con los mantos freáticos y que de cierta manera vienen a perjudicar a la población, tanto humana como a la población arbórea y a la fauna y flora. Entonces esto es lo que ofrece la Facultad de Ciencias Forestales. Ok, le estaba hablando sobre los mantos acuíferos y sobre la contaminación de las minas, etcétera. Pero también me imagino que hay otras, bueno, la mayoría de las industrias contaminan, o todas, prácticamente todas, como por ejemplo sería también de la destilería, que generan bastantes residuos, o también por ejemplo de algunas como sería, no sé, la deforestación, por ejemplo. ¿Me podría hablar más, y quiero entrar de lleno en materia en la deforestación, ¿me podría hablar sobre el tema? Claro que sí. La deforestación es por eso que se han estado dando estos cambios en la temperatura, ¿sí? Los árboles con todo su proceso atraen la lluvia y por medio del escurrimiento llegan a alimentar los mantos acuíferos. Si no hay árboles, no llueve. Y no solo eso, sino que el suelo se erosiona, no hay ni pastos, que son los que primero poblan un área que ha sido deforestada. Entonces, en el campo, en el suelo, en una zona deforestada, se crean una especie, bueno, no es especie, son un daño a la tierra, al suelo, que se llaman cárcavas, que son unas heridas al suelo, son unas zanjas. Y esas zanjas, en cuanto llueve torrencialmente, se van haciendo más grandes. Pero esas zanjas también se pueden remediar y hay métodos para hacerlo, ya sea con un mantel de piedras, con morillos, un sinfín de materiales que existen en el área para reducir el daño al suelo. Entonces, esto es también causa de la deforestación. Vemos también que entre más deforestación haya, los ejidatarios pues también ganan menos, ¿sí? Porque ellos viven de la madera, de los permisos que les brinda Semarnat. Entonces, si se exceden
En la tala de árboles, Semarnat sanciona y los veta hasta que se recupere el área. Entonces, todo este daño se ha venido resarciendo un poco con los programas importantísimos que tiene CONAFOR. CONAFOR le paga a los dueños de los bosques porque se conserven los bosques, porque no se les toque nada, nada más que se mantengan, tener los cuidados, que no se corte un árbol nada más porque sí. En la deforestación también ayudó mucho la tala clandestina, ¿sí? Eso quería llegar. A eso quería, ok. La tala clandestina es un mal muy, muy grande en los bosques, y esto viene a remediar nada más a unos, ¿sí? A quien se roba la madera. Pero ahí viene otra vez, ahí tiene mucho que ver la corrupción. Cuando hay algo mal habido, tiene que haber alguien que compre lo mal habido. Y a esto se dedican los talamontes, que les decimos nosotros. Se roban la madera, van y se la venden a una empresa que no está certificada, que no tiene ningún reglamento, que no está, no tiene nada de legal, ¿sí? Entonces, ¿para qué la usan? Tampoco lo sé. Ahora ya para que esto no se dé, pues existen las certificaciones, ¿sí? Y un bosque certificado vende sus árboles a alguien que está certificado, a las industrias madereras, a las mueblerías, y tienen que llevar su sello. Si un árbol no lleva su sello, no puede ser vendido. Entonces, ahí la tala clandestina es como se ha detenido un poco, porque ya no hay quien la compre. Si no lleva sello, no se puede comprar un árbol. Entonces, y hay una cadena de custodia, desde que el árbol es derribado hasta su producto final, que puede ser un mueble, que puede ser una cabaña, que mil cosas, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con la legalidad de la madera. Esto lo hemos estado viendo también, la forma de cuidar los árboles, no permitir la tala clandestina. Pero claro, cuando hay mercado, pues tiene que haber, cuando hay mercado hay talamontes. Si no hay mercado, pues ¿a quién le venden, verdad? El problema, bueno, más diría que el problema principal en Durango, aparte de la deforestación, la contaminación, etcétera, también es el aprovechamiento de estas minas, que muchas de ellas no son de aquí, sino son extranjeras. También veo un problema como eso. Aparte de contaminar los mantos acuíferos, no ayuda mucho a la economía, no. Debido a que son empresas extranjeras. Aquí también tiene mucho que ver la corrupción de los gobiernos, que se han expedido permisos de manera ilimitada, y es por eso que en este momento tenemos una muy grande cantidad de minas, la mayor parte de ellas son canadienses, y que extraen el producto con químicos que son derramados al suelo, que son derramados en el agua. Por eso hay tantos ríos y arroyos contaminados. No tienen la precaución de tener un área, una pila, una pila se puede decir, para que depositen ahí sus residuos y les den un tratamiento, ¿sí? Tampoco remedian, cuando son a cielo abierto, estamos hablando de una mina no abajo de un cerro, sino a suelo abierto, en una superficie plana. Sus residuos los dejan allá afuera del área donde están trabajando. Entonces, toda esa área se deforesta, se daña, ahí no crece ni un pasto, menos un árbol. Entonces, ellos no son responsables socialmente porque están haciendo un daño, están dañando toda esa área, y no solo el área, porque no se quedan ahí. Todos esos residuos, por su peso, se filtran al suelo, y ¿a dónde van a dar? A los mantos acuíferos. Es por eso que aquí en el estado de Durango nuestros mantos acuíferos están contaminados con azufre,
con otros minerales también que son muy peligrosos para la salud. Metales pesados. Metales pesados, exactamente. Entonces, también hay estudios para eso. Algunos compañeros he escuchado, he estado en sus presentaciones de tesis, donde están viendo alternativas para introducir, por ejemplo, carbón, para que éste absorba todos los metales pesados y purifique el agua. Son estudios importantísimos. El problema es que para ahorrarse una lana, pues... Claro, y como todo el mundo tiene un precio, entonces les dan dinero y no pasó nada, ¿verdad? Entonces, pero es la actividad minera la que ha venido también a hacerse ricos aquí a Durango. A México, estamos hablando del país, pero específicamente aquí a Durango. Claro que tienen muchas fuentes de trabajo, claro que ayudan a las familias, pero el daño ambiental no tiene precio y no se puede remediar. ¿Sí? Entonces, cuando hay derrames de estos productos que ellos utilizan para extraer los diferentes minerales, si caen a un arroyo, el arroyo tiene un cauce y ese cauce va a dar al océano, y en ese lapso, en ese recorrido, peces, caracoles, todo lo que vive dentro del agua se muere. La gente también se enferma, por eso tenemos tanto caso de cáncer aquí en el estado. Es bastante preocupante. Muy preocupante. Por ejemplo, ¿me podría también hablar sobre el manejo de residuos? ¿Cómo podría ser un manejo de residuos responsable? Para eso existen diferentes métodos que en este momento no podría yo hablar tan a profundidad de ellos porque conozco muy someramente, pero la plantación tanto de pastos, bueno, primero empiezan con los pastos, plantación de pastos en las zonas alejadas de las minas. Estos van poblando toda el área alrededor de la mina, y estos pastos luego se convierten en arbustos y luego se convierten en árboles, pero estamos hablando a largo plazo, no es de inmediato. Entonces es una forma de remediación, ¿sí? El cultivar, el sembrar especies pequeñas para volver a recuperar el suelo y para que estas plantas absorban todos los minerales que existen ahí en el subsuelo y los degraden, hagan su trabajo. Pues sí. Bueno, y aparte del daño ambiental, el cual es muy difícil de remediar, más que nada por los metales pesados como el mercurio, creo que es, no diría el principal, pero sí uno de los más conocidos que por así decirlo daña el ambiente, y aparte pues es horrible, ¿no? Me imagino que usted como ingeniera forestal se siente, al ver estos casos, pues sí desanima un poco, ¿no? Sí, claro, o sea, y muy preocupada también, sí, pues yo como quiera ya viví, y viví en un ambiente muy sano de ese tipo de actividades. Nosotros tomábamos agua de la llave y no pasaba nada, ahora ya no lo pueden hacer ustedes. Entonces, mi preocupación es muy grande porque yo tengo hijos y tengo nietos. Entonces, ahorita en este momento, todas las personas que consumimos agua la tenemos que consumir de garrafón, y eso afecta a nuestra economía, ¿sí? Y eso es lo menos, porque al consumir el agua o no sé, las plantas que a veces también se riegan con agua que está contaminada de esos materiales, de esos minerales, también lleva su contaminación. Entonces todo esto es muy preocupante para mí y debería de preocuparnos a todos, a los que sabemos que hay maneras de tener esto. Exigirle también a los gobiernos, ¿no?, que pongan su parte, que no concedan tanto permiso y que les obliguen a las minas y a todas las industrias que contaminan
a llevar un protocolo, ¿sí? A que sean socialmente responsables, a que si dañan lo remedien. Y en este caso, si no pueden remediar, bueno, pues que compren áreas en los bosques y les paguen a los ejidatarios, a los dueños de los bosques, para que permanezca su bosque sano y de ahí se pueda dar el ciclo del carbono de manera muy sana para todos, muy viable. Entonces, no solamente es el que yo haga o el que tú hagas, sino que todos lo que todos debemos hacer. Claro, que siempre tiene que empezar por mí. Desde no tirar un papel en la calle. ¿Sí? Afortunadamente, pues ahorita ya hay más conciencia, ya en las escuelas les enseñan a que si tiras basura debes de recogerla, ponerla en el lugar correcto. ¿Sí? Entonces por ahí vamos poquito a poco educando a los niños para que cuando lleguen a la adolescencia o a la edad adulta sepan que lo que se tiene que hacer y lo que no se debe de hacer. Y en este caso, el contribuir a que se tenga este deterioro tan importante a nivel mundial, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. También, por ejemplo, con los microplásticos que también se pueden encontrar en el agua. En el agua, sí, como no. Afortunadamente ahorita ya también hay quien los compre, sí, ya tienen mercado. Ya no vemos tanta botella ni tanta bolsa tirada en la calle, porque ya la gente las colecta y los trabajan, les hacen otro proceso para que sean reutilizados, y eso me parece genial. El usar menos plástico también es una forma de ayudar a que esto no sea grande, no se incremente. Ya ahorita, por ejemplo, en los supermercados pues ya no te dan bolsa de plástico, tienes que llevar tu propia bolsa, y esto es una medida estupenda. Sí, bueno, el problema de esa medida es, por ejemplo, fabricar bolsas pero de tela, y el problema es que los colorantes de esa tela a veces pueden ser contaminantes, entonces también ese es un problema, ¿no? Puede ser, yo desconozco cómo estén hechas las bolsas, pero puede ser que también tengan algún químico que venga a dañar, ¿no? No sé, el agua, la basura, donde lo tires. Pero lo que sí estoy consciente es que es menos que el plástico, porque esa bolsa la reutilizas varias veces, ¿sí? Entonces, y los plásticos no, o sea, son de un solo uso. Sí, de un solo uso. ¿Y cuánto dura en degradarse? 500 años. ¿Qué va a pasar en esos 500 años? Entonces, o sea, las generaciones futuras tienen una tarea muy ardua que hacer en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido una gran entrevista. Como les digo, mi nombre es Uriel Unzueta. Y yo soy María Celina Torres Quesada, maestra en ciencias. Encantada y agradecida con Uriel por darme esta apertura.